Nos acompaña José María Mollinedo. Muy buenas tardes. José María, cuéntanos, ¿qué es lo que estáis considerando? ¿Por qué ahora sí y en otros momentos no se van a incluir a estos territorios de baja tributación, como explicáis, dentro de la lista de lo que España podría considerar paraísos fiscales? Como venía explicando que hay un proyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, y aquí se está planteando la ampliación del concepto de paraíso fiscal. Ese concepto, como territorio no cooperativo a efectos fiscales, va a incluir un aspecto nuevo que hasta la fecha no se incluía en la definición española, que va a ser la tributación notoriamente inferior a la que se produce en nuestro país, incluido el tipo cero. Bueno, en los países donde haya una tributación notoriamente inferior, como hemos visto en algunos casos recientes en Andorra o en otros países respecto del impuesto sobre sociedades, pues en esos casos podría incluirse en esta lista española de paraíso fiscal. En este caso, ¿de qué países estamos hablando? Resuenan, como siempre, los nombres, ¿no?, de territorios que ya conocemos, como puede ser Andorra, ¿no?, que mencionabas, o Irlanda. No sé si nos puedes explicar un poquito más para aquellas personas que nos estén viendo en casa y no conozcan tanto cómo se producen estas tributaciones en esos territorios y por qué, bueno, pues se consideran esos territorios de tributación notoriamente inferior. ¿Qué sucede en estos países y qué consecuencias tiene para las arcas españolas? Bueno, nosotros hemos actualizado unos informes que ya son antiguos, que han hecho pues, investigadores de distintas universidades, donde concuerdan estas cifras de años anteriores. Nosotros, con datos del año 2019, pues hemos verificado que los impuestos sobre la renta de las sociedades, incluidas las ganancias por la tenencia, pues en aquellos países como pueden ser Chipre, Irlanda, Chequia y Luxemburgo, por ese orden, tienen un porcentaje de sus ingresos, de su recaudación tributaria muy alta, muy por encima de la media de la Unión Europea. Y esto, en cambio, está en disonancia con los tipos impositivos y con la realidad económica que tienen estos territorios. Es decir, que Chipre alcance una recaudación del 5,9% de su PIB por el impuesto sobre sociedades y la sitúe en el segundo lugar del ranking de los 27 países de la Unión Europea, cuando ocupa el puesto número 24 en cuanto a tipo impositivo, nos da una idea de lo que estamos hablando. Es decir, estas compañías multinacionales que operan en suelo europeo suelen trasladar a estos territorios la mayor parte de sus beneficios millonarios que obtienen en los países donde operan. Y los países más perjudicados pues son Italia, Grecia, Letonia, España, Alemania y Francia, por ese orden. Son países donde nuestra recaudación pues puede estar en torno al 2,1% del PIB. La recaudación por el impuesto sobre sociedades, ocupamos el puesto número 20 en ese ranking de los 27 países de la Unión Europea, cuando tenemos un tipo impositivo que del 25% en términos general, que sería estar en el puesto número 10 del ranking de tipos impositivos europeos. Es decir, estando con un tipo impositivo mayor, estamos finalmente recaudando mucho menos. Y esto se produce por este fenómeno que ya está muy demostrado en la práctica, de que las multinacionales trasladan a países de conveniencia buena parte de sus beneficios, no en el lugar donde los tienen, sino en lugares de menor tributación. ¿Qué consecuencias puede tener? Porque mencionabas, ¿no?, los países más perjudicados: Italia, Grecia, Francia, Alemania, España, Letonia.
lo que sucede muchas veces cuando hablamos de, bueno, pues de cambiar, ¿no?, esta serie de elementos es que si no se hace a nivel común, a nivel homogéneo, a nivel europeo, pues bueno, está la duda de, bueno, qué va a pasar, si se van a trasladar o no estos negocios a otros países, cómo nos perjudica o cómo nos beneficia, ¿no?, en la comparativa europea, porque al final estamos hablando de un Irlanda, de un Andorra, de un Luxemburgo, que al final, bueno, pues todos tenemos negocio con esos países. Quiero decir, esto va a ser solo una medida que podría aprobar España. ¿Qué están haciendo el resto de países europeos y bueno, qué consecuencias podría tener? Bueno, de momento es una medida que unilateralmente puede tomar España. Actualmente ya España está perjudicada, es decir, es difícil que las empresas españolas que están tributando realmente en nuestro país se vayan a otros países, sobre todo si tienen aquí el núcleo de sus negocios. Estamos hablando de que las multinacionales que trasladan sus beneficios son con artilugios, con sistemas, como pueden ser los precios de transferencia, mecanismos híbridos, indudablemente también por la digitalización, las que tienen digamos, un componente en su negocio de los productos o servicios que se operan por Internet. Este tipo de operativas que son muy bien conocidas, están muy trabajadas y monitorizadas por la OCDE, es lo que plantea que se alcance un acuerdo sobre la tributación de estas multinacionales para que tributen en el lugar donde obtienen el valor añadido. Este acuerdo se pretende que se alcance en julio de este año, pero si no se alcanzara en julio de este año, pues indudablemente la lista española, que está sujeta indudablemente como todas las listas a revisión, si de momento incluyese a estos países y a raíz de los acuerdos en la OCDE, pues las compañías empezaran a tributar, ya no se vería ese traslado de beneficios y estos países podrían salir de la lista española. Pero además, simultáneamente a la elaboración de la lista en nuestro país, se está trabajando en la revisión de la lista europea de paraísos fiscales, que está previsto que se alcance en la reunión del próximo mes de marzo, ya que hace un día no se alcanzó un acuerdo al respecto. Y ahí pues se va a incorporar otros países que habían salido ya previamente de esta lista, pero que no han cumplido los compromisos adoptados, como puede ser Omán o las Islas Caimán. Son los dos nuevos países que se incorporarán a esta lista europea y igualmente pues van a estar, digamos, en sintonía. Nosotros desde luego apostamos porque las listas europeas, tanto las listas de los Estados miembros como la lista europea esté en sintonía. Pero, como bien plantea España, concordante también con lo que propone el Parlamento Europeo en una resolución reciente del mes pasado, se pretende incorporar un requisito autónomo para incorporarse de forma automática a ese listado, como es esa tributación efectiva notablemente inferior a la de cada uno de los países miembros. José María, quería preguntarte también por otro asunto, ya saliéndonos de, bueno, pues de estos territorios y de lo que estábamos hablando, y es que al final en los primeros días de abril, el 7 de abril, empieza la campaña de presentación de la renta y bueno, estamos un poco estos días preguntándonos qué va a pasar o no con aquellas personas que han estado sometidas a expedientes de regulación de empleo temporales, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la polémica? Porque al final, bueno, las ayudas, ¿no?, que se han dado también tributan, pero luego, por otro lado, ha habido una serie de problemas con los cobros indebidos. Entiendo que se están ajustando las cosas para que haya el menor impacto posible, para que todo se haga de la mejor forma, pero en cualquier caso está saltando la polémica. No sé si nos podrías explicar un poquito cómo van a afectar a las personas que hayan estado en ERTE, bueno, en la declaración de la renta, y en qué tienen que fijarse para que, bueno, pues que todo vaya correctamente. Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado está las personas que han estado en esta situación de estos expedientes de regulación de empleo temporales, los cuales, como estos
estas prestaciones que ha pagado el SEPE son inferiores a su nómina, habitualmente es el 70% de su base reguladora, al final del año, sumando la nómina de la empresa y sumando las prestaciones del SEPE, van a dar una cantidad inferior, digamos, unos ingresos inferiores a los que pudo obtener en el año precedente, en el año 2019. De forma que cuando haga su declaración de la renta, por esos ingresos menores, manteniendo su situación personal y familiar, como la venía manteniendo, esas personas van a tener una tributación menor. Eso es una circunstancia que se aleja de la concepción, de la idea que subsiste de que van a tener que pagar más. Esto es independiente. El resultado de la liquidación, por diferencia entre lo que se ha retenido y lo que corresponde a tributar, pues eso es lo que genera la devolución o la cantidad a ingresar, a pagar. En estos casos que el SEPE no ha producido retenciones, no ha practicado retenciones en términos generales, los ciudadanos que estén en esta situación, aún teniendo menos ingresos, como han tenido muchas menos retenciones, tanto por el SEPE que no las ha practicado, como por la empresa, porque sus ingresos de la empresa se han reducido y se han ajustado, se han reducido esas retenciones, pues va a poder generar una diferencia, un resultado de la liquidación con una menor devolución o incluso a pagar. Pero esto es una situación distinta de cuál es la verdadera carga del impuesto. La carga del impuesto disminuye. Es la carga del impuesto, muchos ciudadanos no la conocen, es el importe que figura en la cuota líquida, o si me apura, en la cuota resultante de la autoliquidación. Ese es un importe que la mayoría de los ciudadanos desconocen, pero esa es la verdadera carga del impuesto de la renta. Sin embargo, la mayoría nos fijamos en lo que resulta ingresar o a devolver. Eso es, digamos, es una de las cuestiones. La segunda cuestión que está sobre la mesa son las personas que han recibido una prestación del SEPE de forma indebida porque ya se reincorporaron a su puesto de trabajo, a su empresa que le venía pagando su nómina y que están a la espera, si no lo han recibido ya, de una petición de reintegro de esas cantidades indebidas. Bueno, si aquellos que ya la recibieron el año pasado, pues no tienen ninguna situación distinta, situación que se le puede generar a los que aún no se le ha practicado esa regularización, esa petición de reintegro, pues puede pasar que se le produzca esas cartas, le lleguen con esos avisos de aquí al día 7 de abril. Mientras eso ocurra, el SEPE podrá corregir su declaración de retribuciones y de retenciones que ha presentado a la Agencia Tributaria del Estado para modificar las cantidades abonadas. Y en ese sentido, creemos que no habrá ninguna dificultad para esa fecha. Para el día 7 de abril, creemos que ya el SEPE habrá liquidado todas las cuentas pendientes con estas peticiones de reintegro. Si no fuese así, los ciudadanos tienen que revisar su declaración correcta y modificar las cantidades en el caso de que el SEPE haya informado por unas cantidades totalmente pagadas y no por las que les corresponda. Y en esos casos, declarar la cantidad correcta. Cuando la agencia tributaria, si a lo largo de la gestión del impuesto le envía una petición para que aclare por qué hay una diferencia declarando una cantidad menor del SEPE de la que le corresponde según la información que recibe, pues podrá justificar que la diferencia se corresponde con una cantidad recibida improcedentemente y que está a la espera de que el SEPE se la pida el reintegro, con lo cual ya su declaración de la renta pues proseguirá su trámite como habitualmente.
Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Que el SEPE consiga hacer esos ajustes de aquí al 7 de abril y si no, bueno, pues habrá que hacer esos trabajos, ¿no? Esos ajustes, como nos decías. José María Mollinedo, Gesta, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.